Este es Sendero Encantado, el podcast, un espacio de desarrollo personal y espiritual, un espacio tuyo y nuestro para reflexionar, para cuestionarnos, para ir a lo más profundo de nuestro interior. Acompáñanos a recorrer este proceso para reconocernos nuevamente como esos humanos mágicos y poder crear la realidad que queremos vivir. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Sendero Encantado, el podcast. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la felicidad. Desde antes de empezar a grabar este episodio ya nos pusimos a hablar, debatimos un rato acerca de cada una de nuestras diferentes perspectivas acerca de la felicidad y cómo lograrla. Entonces, bueno, queremos seguir esta conversación contigo y pues también, como siempre, queremos dejarte algunas herramientas que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria para ser más felices. Entonces, bueno, creo que empecemos como por lo más básico, ¿qué es la felicidad? Bueno, la felicidad para mí es un estado en el que de alguna manera logro sentir paz interior. Para mí eso es como lo más importante. Es un estado en el que me siento plena y en el que de alguna manera siento gratitud por lo que vivo, por lo que tengo. Yo creo que esa misma gratitud hace que, o sea, es todo como, todo está asociado, ¿no? Yo en la medida en que siento esa gratitud, me siento plena y logro sentirme en ese centro, como en esa paz interior. No sé, es como un estado en el que estoy. No es para mí, no es una emoción, no es lo contrario ni a la tristeza, ni a la frustración, ni nada de eso, sino es un estado en el que logro vivir mi vida como desde ese centro de paz. Bueno, algo que hablábamos ahorita antes de iniciar es que, por lo menos para mí, siento que a veces tenemos como una concepción errada de la felicidad como una meta a la que tenemos que llegar, ¿sí? Y eso implica entonces mm, más bien, cuando uno tiene una meta, seguramente que tiene que pasar un montón de cosas para llegar ahí, ¿sí? Y el caso de la felicidad, siento que no es el día que ya todo esté perfecto en mi vida, ese día sí voy a poder ser feliz, porque seguramente nunca va a llegar ese momento donde todo sea perfecto en nuestra vida, ¿cierto? O pues, no sé, si todo fuera perfecto en esta vida, probablemente ya no estaríamos acá, en la Tierra, ¿cierto? Entonces, creo que para mí la felicidad hace parte del camino, ¿sí? Y siento que es una decisión, el decidir voy a ser feliz a pesar de que mi vida no sea perfecta, a pesar de que haya un montón de cosas que no sean maravillosas, que no estén en su mejor expresión, es como yo tomo la decisión de ser feliz en este momento. Entonces, en ese aspecto, siento que estoy un poco de acuerdo con Pava, es un estado, ¿sí? No es algo como momentáneo, sino es como la decisión de, voy a intentar que ese sea mi estado base, que obviamente eso va a incluir que va a tener todas las emociones, porque creo que algo muy importante que tenemos que aclarar es que no hay emociones malas, ¿sí? Que el hecho de que hagamos un episodio acerca de la felicidad no es que estemos diciendo ser feliz es lo que está bien y si tú te sientes triste, si tú te sientes ansioso, si tú sientes miedo, si tú sientes cualquier otra cosa, pues estás mal, porque creo que muchas veces también hemos escuchado cosas por el estilo y a la larga creo que nos hacen más daño que bien. Entonces, en ese aspecto es como también decido ser feliz sin dejar de lado las otras emociones, sino como tratar de verlo como el estado base en el que quiero estar. Sí, porque hablando de eso, lo que yo siento es que la felicidad, mejor dicho, como dice Pava, la felicidad es más un estado, ¿cierto? Y entonces, como un estado de perspectiva, tal vez, como lo que tú dices, un poco incluye la gratitud y es como desde el lugar en el que yo decido ver mi vida y moverme. Y eso no quiere decir que excluya otras cosas, es decir, es posible tener una vida feliz viviendo en el duelo por la pérdida de alguien. Sí, es posible vivir una vida feliz con el estrés del día a día. Sí, es posible vivir una vida feliz con miedo
no sé, a este paso que tengo que dar y como en la incertidumbre de eso, pues sí, pero digamos que lo que tú dices, siento que es más como una decisión que uno toma de decir, o sea, decir, listo, no me voy a echar a la pena por todas las cosas, no me voy a echar a la moridera, sino listo, esto pasó o esto está acá, digamos, es desde esa perspectiva, ¿qué es lo mejor que yo puedo sacar de esto? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Y sin embargo, como digamos, no perder de perspectiva, es como no quitar el balance de todas las otras cosas buenas que uno sí tiene, porque a veces cuando surge un evento, una cosa que uno considera negativa o que a uno no le gusta, uno tiende a poner toda la atención en eso, obviamente, ¿no? Porque es algo que uno tiene que resolver, que vivir, demás, pero eso también hace que sea, que uno lo empiece a ver como si esa cosa fuera la vida entera. Y entonces, pues si es algo malo, pues entonces la vida entera es mala. Y pues ahí, digamos, siento que es cuando la gratitud entra, porque, o sea, le da un momento a uno de perspectiva de sentarse a decir, bueno, sí está pasando esto, sí tengo que tomar estos pasos para arreglarlo, para vivirlo, para esto, o sí tengo que sentarme y determinar, bueno, qué estoy aprendiendo de esto, aunque otras cosas sean dolorosas y las tenga simplemente que dejar ir, pero pues cuál es mi rol, etcétera. Pero además, ¿qué es todo lo otro bueno que sí tengo en mi vida? Sí tengo a mi familia, sí tengo comida, un techo, agua en la casa, agua que corre, tengo, no sé, el fin de semana pasado tuvimos un súper fin de semana y estábamos jugando fútbol o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que eso ayuda un poco a poner eso, es como, ok, bueno, tengo una cantidad de cosas, en verdad tengo una vida increíble y también está este problema o esta situación que me está doliendo o en la que tengo que trabajar o demás, o que me está estresando y tengo que mirar cómo la soluciono. Pero pues digamos que siento que en ese momento es cuando uno puede decir, listo, la vida puede ser feliz, incluyendo todas las otras emociones. Sí, y digamos que para mí, en ese sentido, como es una decisión, ese estado de felicidad que para mí tiene que ver mucho como con un estado de, pues de, sí, de conciencia, eh, va a depender de los lentes con los que yo elijo ver la situación. Es decir, cuando yo decido ser feliz, es como que de todos los lentes que hay sobre la mesa, elijo ponerme aquellos con los que voy a ver lo más elevado de cada situación. Claro, cada situación tendrá sus cosas, como tú dices, no tan chéveres, si uno tiene un dolor, si está pasando por un duelo, claro, o sea, las situaciones son las que son en este mundo en el que vivimos, pero yo, a pesar de que esté viviendo de pronto una situación difícil, un reto, algo en lo que de pronto pues me estoy poniendo a prueba, puedo ver esa situación y atravesarla con los lentes en los que puedo ver lo más elevado, lo más positivo, lo más beneficioso, ¿cierto? Las bendiciones, las lecciones de esa situación. Cuando yo decido ser feliz y me pongo esos lentes y empiezo a ver cada situación a través de como esas gafas, entonces es más fácil sostener por lo menos más prolongadamente como ese estado de felicidad en el que me siento pleno, en el que me siento en paz, en el que me siento en gratitud con la vida. Entonces, para mí eso es una clave, lo que decía Marisa, o sea, es una decisión, porque sí, muchas veces esperamos es a que todo lo que está afuera se arregle para que yo por dentro me sienta feliz, pero no, a veces no hemos hecho esa conciencia de que simplemente, aunque lo de afuera no se arregle, entre comillas, como yo esperaría que se arregle, yo sí podría empezar a vivir una vida mucho más elevada. O sea, la felicidad es un estado vibracional, un estado de conciencia mucho más elevado desde mi punto de vista y en la medida en que yo veo las cosas de otra forma, cambio la perspectiva, comprendo el propósito de una manera distinta de cada situación, puedo como sostenerme más en ese estado vibracional. Entonces, pues para mí, María Paula, para mí sí es posible vivir una vida feliz a pesar de los retos, de las dificultades, de las emociones del día a día. Y justamente, por ejemplo, con respecto a eso, yo tal vez les estaba mencionando antes de grabar, y es que las emociones pues hacen parte de nuestra experiencia humana y siempre va a haber momentos en que nos sentimos de pronto tristes, frustrados, con rabia, o sea, digamos que vivir una vida feliz o estar en un estado de felicidad no quiere decir que yo no voy a sentir un día rabia o que no voy a sentirme con mucha tristeza un día, o sea, eso es parte de la experiencia humana, pero justamente el ponerme los lentes
¿cierto? De la felicidad, yo elijo vivir una vida feliz, implica que yo entonces también voy a empezar a darle una gestión diferente a mis emociones. Entonces puede, claro, que un día me dé rabia. Para mí, por ejemplo, las emociones son como mensajeras, ¿cierto? Me traen siempre un mensaje y cuando yo lo atiendo, la emoción puede irse. De esa manera las emociones van fluyendo como el agua. Entonces, por ejemplo, claro, una situación puede ser que me dé mucha rabia y puede que así tenga que ser, pero cuando yo he elegido vivir la vida feliz, entonces yo empiezo más bien a preguntarme, ¿por qué estoy viviendo esta rabia? ¿Qué me está mostrando esta rabia? ¿Para qué vino como mensajera? ¿Cuál es el mensaje que me está trayendo? ¿Será que me está invitando a hacer un cambio? ¿Será que me está invitando a poner un límite? ¿Será que me está invitando a cambiar de perspectiva? ¿Qué me está invitando a hacer esa rabia? Y cuando yo empiezo a hacer ese trabajo hacia adentro, entonces esa rabia también, como ya entregó su mensaje, digámoslo así, puede irse, la emoción fluye y yo entonces también puedo justamente volver a mi centro, donde vuelvo a sentirme en paz, donde puedo sentirme plena, en gratitud y de ahí como que sigo en ese estado de felicidad a pesar de las emociones, digamos, de baja vibración que puedan en algún momento llegar a nuestra vida. Entonces, va mucho más allá para mí de los estados emocionales y eso para mí es fundamental que quede muy, muy claro porque a veces se confunde, ¿no? La emoción con una felicidad, pero no, trasciende la emoción. La felicidad para mí trasciende. Y sí, ahí creo que es importante que pues ya lo has dicho, ¿no? Pero lo que decía en un principio, cómo hacer para no caer en este positivismo tóxico que muchas veces es como lo que vemos en redes sociales y en cualquier lado, ¿no? Como tienes que estar feliz todo el tiempo, tienes que ser como un rayito de sol todos los días, a toda hora, y pues esa no es la realidad, como tú O bien lo cuando dices. alguien tiene un problema, decirle, no, piensa positivo, pues. Exacto, piensa positivo. Y algo que tú decías también, ¿no? O sea, qué sé yo, si yo estoy pasando por un momento duro, que alguien me diga como, oye, pero no, sácale lo positivo a esto, o seguramente esto es para tu bien, seguramente las cosas pasan por algo, que son cosas en las que yo estoy de acuerdo, totalmente. Si a uno le pasa algo es porque tiene algún propósito, ¿sí? Es para enseñarme algo, para que yo madure de alguna forma, para que yo adquiera ciertas experiencias que de pronto luego pueda enseñar a otros, ¿sí? Pero obviamente en el momento en que uno está pasando por un momento difícil, o sea, qué sé yo, es casi que ofensivo que alguien llegue a decirle como, o sea, qué sé yo, acaba de dejarme mi novio, que llegue alguien y me diga como, ay, bueno, pero pues todo va a estar bien, estás mejor sin él, cuando yo estoy con el corazón roto, vuelta a nada, pues es casi que ofensivo, es como, no, yo lo que necesito ahorita es que alguien me acompañe, que alguien me abrace, que alguien me dé un helado de chocolate, bueno, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por eso creo que es importante como no caer en lo del positivismo tóxico, que es como muchas veces eso, negar las emociones que muchas veces han sido tildadas como de negativas, que pues realmente no lo son, como tú lo dices, Pava, cada emoción viene con su mensaje, eso quiere decir que cada emoción es muy válida, ¿sí? Desde que las podemos sentir, es porque tienen un propósito, pero entonces ahí cómo entra la felicidad, que es todo el punto, es yo elijo ser feliz y cuando yo tomo esa decisión, sí, puedo estar acabo de terminar con mi novio, estoy vuelta a nada, puedo hacer ese duelo, pero yo sé que no me voy a quedar ahí, ¿sí? Sé que la felicidad es algo que yo me he ido entrenando poco a poco y que me va a ser más fácil salir de ese agujero negro en el que estoy, que quiere decir que entonces nunca vaya a tener malos momentos, no, pero que me va a ser más fácil volver como a ese estado. No sé ustedes qué Sí, opinan, si lo ven igual que yo, no sé. sí. Para mí, Sí, no, yo quería decir una cosita rápida, y es que por eso para mí, digamos que ese estado de felicidad está tan asociado como al estado de paz interior. Es decir, por ejemplo, yo puedo acabar, puede ser que acabe de terminar con mi novio y obviamente tengo rabia, una cantidad de sentimientos encontrados o tristeza o me siento solo, bueno, cualquier mezcla emocional que esté en ese momento viviendo. Pero si, por ejemplo, pero si yo tengo esa conciencia de esto tiene un propósito para mí, así yo ahorita no lo vea, ¿cierto? Porque pues a veces en medio de esa turbulencia emocional es difícil encontrar los propósitos elevados de las situaciones, todo, pero solamente como esa certeza de esto tiene algún propósito para mí
y aunque ahorita yo no lo vea o lo que sea, tengo esa certeza, eso hace que en el fondo, aunque haya tristeza, aunque esté llorando, aunque lo que sea, como que sienta paz de decir esto era lo mejor para mí o por algo estoy viviendo esto y a la larga para mí como ser humano y como alma que está evolucionando a través de la experiencia humana, esto va a ser mejor para mí. Entonces, ahí es como ese estado de paz al que se retorna. Igual si, por ejemplo, me acaban de echar de un trabajo, pues obvio, pues de pronto tengo también rabia, preocupación, cómo voy a pagar las cuentas, qué voy a hacer ahora, y más si tengo una familia que sostener todo, pero es como cuando uno elige vivir en ese estado de felicidad, elige también tener esa certeza de que también las cosas tienen un propósito superior y por lo menos eso a mí me ha ayudado mucho, o sea, yo no sé para las demás personas, pero eso a mí me ha ayudado mucho a volver a ese centro donde vuelvo a sentir esa paz en el que yo digo, bueno, si estoy viviendo esta situación, por algo será, puede que ahorita me duela todo, pero siento como esa paz de que era lo que mi alma necesitaba. Yo no sé cómo explicar esa sensación de paz porque para mí va más allá, digamos, de lo puramente humano, sino que va como con ese propósito del alma. Pero cuando yo tengo esa certeza, pues sí, igual cuando, por ejemplo, una persona muere, claro, el desapego, la tristeza, pues, hay que vivir ese duelo, hay que atravesarlo, ¿cierto? Vivir todas esas emociones, pero si uno en el fondo sabe, bueno, de pronto esto era lo que esa alma necesitaba, tendrá un propósito para ella, para mí. Entonces como que uno puede volver a encontrar esa paz por allá en lo profundo, así en ese momento esté atravesando un dolor. Entonces, no sé, es como lo que quería decir. Yo quiero, digamos, un poquito contarles cómo yo lo he vivido, porque es diferente para todo y es diferente para uno, pero digamos, tal vez de la experiencia uno aprende. Y es que, digamos, bueno, cuando ha sido de duelo, yo muchos duelos he pasado en mi vida, pero digamos, para mí, digamos, ha sido una situación en la que el duelo está presente por mucho tiempo, ¿no? Y digamos que al comienzo es más duro y uno vive como con ese vacío en el estómago, esa tristeza. Con el tiempo es más como cuando se presentan cosas que uno lo recuerdan a la situación o yo solía hacer esto con esta persona y eso. Pero digamos, es como un enfoque en el que uno pueda estar totalmente presente en todos los momentos, además de ese, es decir, vivir ese momento cuando llega, llorar, lo que sea. Pero a veces también, digamos, a mí me pasaba que, digamos, yo iba a la universidad, al colegio, o lo que sea, y uno que está tan metido en la clase y todo, y a veces se acaba la clase, yo decía, ay, verdad que, digamos que, verdad que estoy triste, verdad que esta persona se murió, o lo que sea, ¿no? Em, pero cuando uno está muy presente, uno puede vivir esos otros aspectos de la vida y esos otros momentos con presencia. Obviamente, cuando lleguen los otros momentos, también uno los vive. Pero digamos, eso para mí ha hecho que mirando para atrás en etapas de duelo, nosotros tuvimos una época, nosotros con familia, en la que como 3 personas se murieron o 4, como en menos de un año o en un año, no me acuerdo. Ujú. Em, y sin embargo, pues fue un momento bonito. O sea, obviamente hubo cosas tristes, pero hubo cosas de, no sé, de estar como juntos como familia o otros eventos. Fuimos a la costa o hicimos cosas y digamos que una cosa no le quitó a la otra. Yo siento que en ese momento es cuando la perspectiva entra de poder decir, sí, es triste y sí, cuando estoy triste voy a estar triste y esto, pero no voy a dejar que, digamos, eso le reste a las otras cosas. No voy a dejar que eso le reste a sentarme frente al mar y ver las olas y eso, aunque un poco sea, digamos, sentarme frente al mar agridulcemente, pero es igual de lindo. Sí, para mí, digamos, eso es bello. Entonces, digamos, aunque, ¿saben qué me acuerda? Como intensamente en la película, cuando de la de Disney, no sé si la gente lo ha visto, pero si no se las recomiendo, cuando se empiezan a crear las Se memorias mezclan las emociones. mezcladas, Ujú. exacto. Y digamos, es poder sostener eso, es poder sostener esa complejidad de algo fue triste, pero tuvo esta parte buena porque alguien me ayudó y me abrazó y eso me hizo sentir como estoy apoyada en la vida, sí, o lo que sea. Y digamos, eso, esas memorias son, digamos, tal vez las que quedan, que hacen la vida feliz, como tuve estos momentos súper densos
pero mi familia estuvo ahí para mí, mis amigos esto, o digamos, a pesar de eso pude hacer este viaje, o a pesar de eso pude, no sé, me fue súper bien en el colegio y me dieron este premio y me sentí súper como yo puedo respaldarme a mí misma, sí, como esa sensación de haber cumplido, haberme cumplido. Ujú. Entonces, digamos que tal vez a veces incluso de esos momentos difíciles es de donde uno al final termina también sacando un poco más valor o más sensación de raíz, base, de yo puedo conmigo, yo puedo con esto, de también en el futuro cuando otras cosas se presenten, decir, listo, he pasado por otras cosas difíciles y con esto puedo. Y la otra cosa que quería decir es que cuando son de las rabias del día a día, honestamente, yo lo que hago, yo tengo mucho la conciencia también de esto, me está enseñando algo. O también quiero aclarar que eso no quiere decir que si una persona es tóxica, horrible, uno se tenga que quedar ahí toda la vida, ¿no? Como no, pero Sí, esto me porque está me está enseñando algo. enseñando algo, sí. Sí, no, uno puede decir, bueno, claramente me está enseñando algo, sin embargo, pues bueno, buena suerte en tu vida y chao. Ujú. Em, pero digamos, yo a veces también cuando me encuentro en situaciones que me dan rabia, a veces he sido más consciente de que cuando la situación pasa, digo, como a veces incluso ahí mismo alcanzo a ver qué es lo cuál fue mi parte en el asunto, digamos que es entre comillas mi culpa o que yo pude haber hecho mejor o que me está enseñando. Sin embargo, digo como no, o sea, un momento y me doy el momento de tener rabia y vengo y le digo a mi novio, es que este sujeto, este idiota o este no sé qué, y bueno, todo lo que uno necesita descargarse y vivir la rabia y hablarlo después cuando uno se le empieza a pasar, uno ya empieza a hablar más en voz alta lo que está pensando, lo que siente, lo que es importante sacar. Y digamos que eso lo hago sabiendo que más tarde voy a sentarme ya con calma a decir, listo, ¿qué hubo acá? ¿Qué era la enseñanza? ¿Qué era lo que yo en ese momento dije? "Ah, no debía haber dicho esto, pero lo dije. Sí, ¿qué es lo que había ahí para mí? Y ya. Y entonces, porque pues sí, a veces hay cosas que vienen y digamos, pues pasa lo que pasa y uno siente a veces también emociones fuertes y eso. Pero yo lo que digamos a mí me ha salvado tal vez es ese segundo antes, como cuando uno está como, "Oh, esto está pasando, no puede ser", o lo que sea. Es decir, sí, tiene todas estas enseñanzas para mí, pero en este momento, bueno, a menos que en ese momento tenga que calmarme porque algo, voy a permitirme sentir la rabia o si me tengo que calmar, voy a calmarme, voy a respirar 100 respiraciones profundas, lo que sea. Y ahorita, digamos, como que lo dejo acá y listo. Ahorita cuando llegue a la casa, ahorita entro en esto. O le puedo contar a mi novio y entonces ya siento todas mis emociones. O escribo en mi diario o hago lo que sea. Y ya entonces después de que tenga todo eso afuera, que esté calmada, digo, listo. ¿Qué fue lo que había esto para mí? Pero también lo que eso hace es que cuando yo soy consciente inmediatamente en el momento que hay algo para mí, así tenga rabia y me vaya a desahogar con mi novio, así lo que sea, hace que uno no tenga inmediatamente, o en mi caso, esa reacción contra una persona o algo, explotarle en la cara a la persona, algo, porque inmediatamente yo sé que también hay algo que tal vez fue de mi parte, hay algo que yo tengo que aprender, que esta persona no es simplemente el villano de la película, pues, sino que hay algo ahí también que es para mí por lo que está pasando. Sin embargo, me da rabia, pero entonces como que un momento, voy a sentir mis emociones, voy a lidiar con esto de la mejor forma que puedo, como una forma que sea segura, que no, digamos, vaya a herir a otras personas tampoco, nada. Y después de que lidie con mis emociones, entonces ya me pongo a ver cuál fue la parte bonita del asunto. Y en ese caso siento que es que también es un entrenamiento que uno tiene que empezar a hacer, como todo en la vida. No es porque escuchaste este podcast y entonces ya eres un duro haciendo lo que Clarice hace. No, seguramente a ella le ha tomado más tiempo, o bastante tiempo. Y creo que es el punto cuando uno está en una crisis, es como un caballo que lleva una carroza que le ponen como esas cosas aquí al ladito de los ojos, ¿sí? Que uno solo ve pues un pedacito de la historia, ¿sí? Sí, Y eso es lo que pasa cuando uno está en momentos de crisis o en momentos duros. Uno solo se enfoca en una cosa particular, que normalmente es en lo malo, ¿sí? Que también lo hablamos otra vez, el cerebro está naturalmente diseñado para encontrar los peligros, para encontrar como las cosas negativas, para procurar nuestra supervivencia. Y claro, en los momentos de crisis, donde hay momentos más altos de estrés, de todo esto, pues ¿qué pasa? Volvemos a enfocarnos en lo negativo, ¿cierto? Cuando uno toma la decisión de ser feliz,
que es un poco lo que decía Clarice, es como, claro que estoy viendo lo negativo, porque es que está aquí en mis ojos, está acá, pero me quito esa cosita que tienen los caballos también y puedo ver el panorama más amplio, puedo ver que no es lo único, ¿sí? Que hay un montón de cosas que hacen más compleja la situación, que no todo es negro, ¿sí? Sino que hay como un montón de matices, de grises, de colores, de todo eso. Y yo creo que ahí es donde está esa decisión de ser feliz. Es la decisión de sí está el problema, sí está lo malo, sí me va a tocar lidiar con eso, sí, pero no es lo único en mi vida. Hay un montón de cosas más que pues que realmente pues me permiten también como volver a ese estado más neutro o como a ese estado que decía Pava bueno, a la larga será como de paz interior, ¿sí? Y me permito vivir las emociones, pero como no me estoy solo cerrando a experimentar lo malo y a quedarme ahí como, sí, como obsesionada con eso, pues me permite como transitar las cosas con mayor facilidad. Quiero Sí, resaltar un segundo súper rápido eso que dijiste de, porque tampoco es evasión, ¿no? Entonces es lo que tú dijiste, es decir, sí está esto y lo veo y cómo no verlo si está al frente mío y sí voy a tener que lidiar con esto, sin embargo todas las otras cosas, es decir, no es como ay, bueno, este sujeto, esto es lo que decíamos, digamos, es un tóxico, pero pues yo no sé, estoy bendecida, agradecida por todo lo que tengo en mi vida y pues ya, él verá. Pues no, porque si es un tóxico, no. Lo que tú decías, sí voy a tener que lidiar con esto, o sea, sí uno tiene que igual tomar la acción y todo. Sin embargo, es en ese proceso de lidiar con las emociones, de lidiar con las situaciones, de cómo no perder ese balance, pero no, porque yo sé que a veces la gente o todos en ciertos momentos hemos ay, bueno, ya es lo que eso, lo dejamos de lado, o uno no quiere realmente enfrentarse porque siente que es complicado, pero pues no, o sea, no es evadir tampoco, ¿no? sí, eso es bien importante porque muchas veces, como Marisa dice, es ese positivismo tóxico, entonces me voy a enfocar solo en lo positivo y lo que no me gusta lo hago de cuenta que no existiera, lo ignoro, ¿no? Pero también hay que hacer conciencia de que si hace parte de mi realidad o llegó a mi vida o lo estoy viendo, pues por algo es y tiene un propósito y por eso justamente para mí mucho tiene que ver con, y como dice Marisa, ampliar esa perspectiva. Cuando yo amplío la perspectiva puedo ver un poco más el propósito de lo que tengo ahí que no me gusta, de lo que tengo al frente y para mí que cuando yo encuentro el propósito es como si ya le encontrara el aspecto positivo en medio de esa polaridad en la que vivimos a eso negativo. ¿Sí me explico? O sea, no me Ujú. gusta esta persona, digamos que me hace mal o si tenemos una relación dañina para los dos, lo que sea, pero digamos que ese sería como el polo negativo, pero una vez que yo amplío la perspectiva y logro verle, aunque sea el aprendizaje, la lección o el mensaje o el sentido que tiene de pronto para mi vida un poco esa situación o esa persona o esa relación, entonces como que logré situarme hacia el lado positivo o sea, al otro polo, en la otra polaridad de esa misma situación. Y ahí es cuando empieza uno como a entrar como en ese balance y cuando uno entra como en ese balance entre eso positivo y eso negativo, vuelve como al centro y en ese centro, para mí, ahí está como ese estado de paz interior. Entonces es bien importante, justamente, no es evasión, no es ignorar, no es hacerse el loco o el de las gafas, como decimos acá, sino que es cómo logro ver ambas polaridades. Y yo creo que la mente juega ahí un papel bien importante y que también parte, o sea, como decíamos tal vez en un episodio anterior, Marisa tal vez lo decía, la mente pues se entrena, ¿no? Y eso es un entrenamiento. Em, ¿Cómo hago para que la mente empiece a ponerle un poco más de atención o a enfocarse más en las cosas que sí me contribuyen a permanecer en ese estado de lo que para mí sea felicidad? Entonces, no sé, yo pienso que ahí ese trabajo, o sea, no sé ustedes cómo se han trabajado mentalmente, porque para mí la mente, mi mente es bien, o sea, me hace unas jugadas, ¿no? Y puede que una situación pueda tener 20 cosas buenas y yo solo logro verle una cosa mala. ¿Cómo hacen ustedes un poco para entrenar su mente y que no sea como la gran saboteadora y que la sigue como anclando y anclando a ese estado de, digamos, de infelicidad o de no sentirme plena ni agradecida, ni tranquila, ni nada? Yo pienso que hay como dos partes. Uno, las cosas que uno debe evitar hacer y ya luego vendrían las cosas como que ayudan. ¿Y a qué me refiero con esto?
Em, digamos que uno también decide como qué tipo de información consumir todos los días, ¿sí? Y por ejemplo, ahí puedo hablar de las noticias o puedo hablar de la gente con la que me rodeo, puedo hablar de, no sé, me pongo a leer revistas de farándula y no digo que hacer estas cosas esté mal, pero uno tiene que saber el impacto que tienen esas cosas en uno. ¿Y por qué digo esto? Porque, ejemplo, me pongo a mirar, me pongo a escuchar, no sé, novelas donde el esposo traicionó a la esposa y luego me pongo a ver revistas donde todo el mundo le es infiel a todo el mundo y me empiezo a rodear de todo esto y puedo enloquecer un poco, porque entonces empiezo a dudar de todo el mundo y yo puedo tener la mejor relación de pareja, ojalá, ¿cierto? Pero empiezo a dudar como, todo el mundo lo hace, de pronto este también, ¿cierto? Y son como hacerme esas zancadillas que no me permiten ser feliz. O por ejemplo, empiezo a ver noticias, un montón de cosas que desafortunadamente uno no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de alcance, ningún tipo de nada, ¿sí? Que de pronto en el momento en que uno tenga algún tipo de control, en el momento en que uno pueda influir, le aparecerán esas oportunidades. Pero mientras no, solo es llenarme de basura, ¿sí? Que me va a permitir empezar a ver el mundo desde esos lentes, como dices tú, desde los lentes de el mundo es una basura, todo es un asco, todo el mundo es infiel, todo el mundo roba, vivimos en la ley del más vivo, ¿sí? Todo eso yo lo puedo ponerme esas gafas y empezar a ver desde ahí mi vida, ¿cierto? Y cuando yo estoy haciendo eso y digo, no, ahora voy a tomar la decisión de ser feliz, pues es que estoy haciendo dos cosas en contravía y va a ser muy difícil hacer ambas cosas a la vez. Entonces creo que para mí un punto importante es qué cosas debo dejar de hacer, ¿sí? O sea, si lo pensamos, por ejemplo, en voy a hacer una limpieza de mi cuerpo físico, ¿sí? No solo es el voy a empezar a comer más verduras, voy a empezar a tomar agua, sino también voy a dejar de comer tanto alimento procesado, voy a dejar de tomar Coca-Cola, ¿sí? Siento que está como en esas dos cosas esta decisión. Es como las cosas que tengo que dejar que hacer y luego ya empezar a hacer también las cosas o paralelamente las cosas que sí debo hacer. No sé si ustedes también recomendarían como cosas que debería uno dejar de hacer o como esas cosas que se han dado cuenta que obstaculizan como ese proceso de o esa decisión de ser felices. Sí, para mí algo que me cambió un poco mi vida fue empezar a darme cuenta cuando me estoy sintiendo víctima y estoy muy cómoda sentada en la posición de víctima. Eso me hacía muy infeliz porque yo entonces tenía una mala relación de pareja y yo, oh, pobre de mí, la víctima, y me anclaba al sufrimiento, o sea, el otro es el malo, me hizo, y puede que sí me hubiera hecho, sí, pero claro, de alguna manera, y ya después, digamos, comprendiéndolo un poco más también desde el punto de vista espiritual, pues yo lo único que estaba haciendo era alimentar ese círculo vicioso en el que yo iba a seguir siendo la víctima porque, pues, en esa vibración era en la que yo estaba. Sí, lo mismo con las finanzas, estoy acá hundida en las deudas o no puedo ni pagar nada y me siento en la víctima. Y eso para mí lo ancla a uno al sufrimiento y para mí el sufrimiento pues no va de la mano con la felicidad. También es desempoderante, ¿no? Yo siento que si Exacto. estás sentada y como, "Oh, pobre de mí, tengo deudas", no estás sentada en la silla donde dices, listo, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Para dónde voy a salir? ¿Todo va a ir bien? Entonces también tal vez te impide ver, pues sí, otros panoramas o otras soluciones, demás. Exacto, totalmente. Entonces, justamente parte de que me ayudó a mí a empezar a vivir más en ese estado de felicidad es sentir que yo tenía el poder de transformar mi vida. Tengo el poder de transformar mi relación, mis finanzas, la situación que vivo en mi casa, mis relaciones, mi salud, mi cuerpo, todo. Así todavía no lo haya logrado, pero por lo menos sentir que tengo ese potencial o que tengo esa capacidad, así de pronto hasta ahora esté aprendiendo o hasta ahora la esté desarrollando, sí, o hasta ahora esté como transitando ese camino y de pronto todavía no haya logrado esa meta que en mi mente quisiera, pero por lo menos es como sentir que yo sí puedo, yo sí puedo. Y eso a mí me cambió, o sea, como y a veces también me hago esa pregunta cuando estoy de pronto teniendo un día en el que ese día estoy súper infeliz, amargada y estresada y sufriendo. Ese mismo día, a veces me gusta a mí en la noche, pero como preguntarme como, pues, ¿por qué me estoy sintiendo víctima aquí? O sea, y a veces también es como, em,
o sea, estar en esa silla de la víctima tiene sus ventajas, ¿no? Y por eso a muchas personas les cuesta o sea, pararse y dejar esa silla y sentarse en el trono donde sí se sienten empoderados, porque obviamente desde la víctima uno le puede echar la culpa a los demás, uno, mejor dicho, se quita de alguna manera la responsabilidad de encima. Bueno, tantas cosas que de pronto ustedes también ahorita pueden nombrar en cuanto a esas ventajas que tiene estar ahí en la víctima, pero para mí sentir que yo sí tenía el poder, o sea, como sentarme en ese trono así todavía no hubiera hecho nada diferente, empezó a hacer la diferencia. Sí, porque justamente nuevamente la felicidad no es una meta, como tú dices, sino es un estado. Entonces, así todavía la situación externa no haya cambiado, el solo hecho de que hace un segundo me sentía víctima y de repente reconocí en mí el poder de transformar la situación, ahí ya hice la transición, es como me reconozco yo misma a mí misma, ¿cierto? Y ahí, sin que nada haya cambiado externamente, ya cambió la situación. Ah, bueno, sí, el empoderamiento era como estar sentado, o sea, la felicidad era poder sentarse, digamos, en esa silla del empoderamiento, decir, yo puedo cambiar la situación, o sea, yo tengo el poder de cambiar la situación en oposición a la silla de la víctima, donde es como, "Oh, todo me pasa, pobre yo". Y entonces, en ese sentido, el simple hecho de sentarte en esa silla, de sentirte empoderada y de decir como yo puedo hacer esto si todavía no hayas hecho nada, simplemente reconocer que yo puedo cambiar esta situación o yo tengo el poder de vivir una vida plena, de decir, bueno, digamos, este sujeto me dejó, pero yo tengo el poder de construir una vida feliz sin este sujeto, digamos, Mm. o lo que sea. Eso ya es como una posición de felicidad, como de reconocerse a uno mismo capaz y también empoderado, pero digamos, pero de felicidad. Me hace acordar algo que estaba hablando, bueno, con una persona esta semana, o la semana pasada, bueno, no me acuerdo, acerca de que también es como una técnica para uno de pronto poder ampliar esa perspectiva y es como imaginar que la vida de uno es una, bueno, es una película. En mi mente yo diría que una comedia romántica porque pues no falta la persona que se empieza a imaginar su película como una de terror o algo así. Y eso porque es importante. A veces pienso como, no sé, cuando uno ve las películas de la persona, su vida en el metro de Nueva York, y todo es romántico y todo es hermoso, cuando de pronto pues uno sabe que el transporte público pues no es lo más romántico ni hermoso y que de pronto hay una rata caminando por debajo. Pero pero lo que me refiero es que entonces todo viene como con ese tinte de, ay, lo romántico y yo aquí viviendo mi vida que no tiene nada de magnífico, pero la estoy viendo como desde la cámara, o sea, no estoy tan metida en mi cabeza y tan metida en lo específico, sino que lo puedo ver desde más allá, que me parece como lo que decía Clarice, como ver la belleza también en las cosas que no son tan bellas originalmente. Y la otra cosa también es como, pues yo soy el protagonista o la protagonista de mi vida, ¿no? Si no tengo que ser la amiga, la mejor amiga de la protagonista o el novio patán que dejan en los primeros 5 minutos, ¿sí? Sino que yo puedo ser esa protagonista de mi vida y eso es lo que me permite también a veces sentir como, bueno, yo puedo estar en ese trono, así como decía Pava, y yo soy la que también puede tomar las riendas de mi vida y decidir que sí, de pronto estoy en los primeros 5 minutos de la película donde me acaba de dejar mi novio y es muy triste, pero está viendo el panorama más amplio, donde las cosas son un poco más, más complejas, más románticas, pero también donde el protagonista tiene esa oportunidad de decir, bueno, ¿y ahora de aquí para dónde cojo? Sí, y esto me recuerda mucho una frase que yo le repito mucho a mi hija y es, la persona más importante de tu vida, ¿quién es? Pues tú, ¿cierto? La persona más importante de mi vida, pues soy yo. De hecho, mi vida solo existe porque existo yo, o mi realidad solo existe porque yo existo. Y si yo dejara de existir, pues esa realidad deja de existir. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo empiezo a asumir que la persona más importante de mi vida soy yo, empiezo a reconocer ese poder. Si la persona más importante de mi realidad, de mi vida, de esta película o de esta obra de teatro, pues soy yo, porque en el momento que yo dejara de existir, pues
esa obra o esa película también dejaría de existir. Entonces ahí empiezo a reconocer como un poco ese poder. Entonces yo soy la que tiene el poder sobre esta situación, sobre esta película y empiezo a decir, claro, puede que haya muchos personajes en la película, porque obviamente va a haber escena, o sea, hay toda una escenografía, hay personajes, hay todo, pero la más importante soy yo. En el momento que yo dejara de existir, todo eso se derrumba, es como si pasara un camión y derrumbara todo, eso ya no existe. Entonces, empezar a hacer conciencia de eso me empieza como a recordar ese poder que existe en mí. Si es viviendo una situación de salud difícil, tengo yo el poder de pronto de revertirla o de vivirla desde una perspectiva distinta. Si estoy viviendo una situación, no sé, llena de deudas, pues así como tuve el poder de crear esa situación llena de deudas, también de alguna manera tendré el poder de crear lo contrario. Si me permití, decidí, elegí, de alguna manera caí en una relación súper nociva en que nos hacíamos daño, en que de todo, pues asimismo también tengo el poder de empezar a crear una relación donde sea basada en el amor, en la confianza, en el respeto. O sea, entonces empezar a reconocer ese poder para mí es fundamental. Y cuando uno se empieza a empoderar y empieza a reconocer esa capacidad que hay en uno mismo, puede empezar a transformar y como a cambiar la vida hacia lo que para uno sea más positivo o sea mejor, ¿sí? Y entonces también ahí, justo volviendo a un tema que veníamos hablando, y es que creo, ahora no estoy tan segura, pero creo que fue Tony Robbins que decía que también la felicidad está asociada al progreso, ¿no? Y en la medida en que yo esté progresando, pues eso me va a ayudar como a sostenerme en ese estado de felicidad. Entonces, es justamente eso, el solamente hecho de quitarme la silla de víctima y sentirme empoderada, justamente eso es un progreso, es un avance a nivel, digamos, espiritual, eso es un súper avance. Y por eso es que a veces simplemente ese hecho de darme cuenta, pues hace que yo me sienta en un estado de felicidad pues completamente distinto a lo que de pronto antes estaba experimentando. Y cuando desde ese empoderamiento también empiezo a tomar acciones que de pronto me van encaminando más a lo que sí quiero vivir y a lo que sí quiero experimentar, así sean pasos pequeños, en ese tránsito, en ese recorrido, voy experimentando esa felicidad. Es decir, como decían también, la felicidad no es la meta, sino es el camino, ¿sí? Porque es en esos pequeños pasos, en ese progreso en el que me voy sintiendo empoderada, voy avanzando. Ahí estoy en cada instante experimentando como ese estado de felicidad. Pues para mí es como algo de ese estilo. Sí, a mí eso me parece importante. Ahorita antes de empezar a grabar, nosotras mismas estamos hablando de situaciones en las que el progreso es importante, o pues no es importante, sino que le da a uno felicidad. Y justamente habíamos venido con, porque a veces uno piensa también en progreso en términos de no, tenía deudas y ahora no tengo ninguna. Eso no es progreso, eso ya es como la meta. Y yo sé que a veces, digamos, si alguien está pagando deudas y el progreso es como de pasito a pasito y en verdad voy a terminar de pagarlas en 3 años, se siente como mucho. Pero la verdad es que en un año, cuando ya hayas pagado la tercera parte de la deuda, ese progreso te va a dar felicidad, ¿sí? Puede que en el momento presente, cuando veas que todavía tienes 3 años, no sea como no, o sea, está gigantes de deuda que tengo que pagar, que siento el peso encima, pero es de seguir pasito a pasito. Yo les estoy dando el ejemplo de cuando yo tuve una cirugía y no podía sentir un dedo, porque pues justo después de la cirugía uno no lo podía sentir. A mí me aterraba, me daba horror, sentía que no tenía la capacidad, pues porque no la tenía de controlar esa parte de mi cuerpo y me parecía horrible. De ahí en adelante, después de que ya pude recuperar el movimiento y todo fue progreso, o sea, todo ya era bueno, ya estoy súper bien. Ya, o sea, todavía no podía caminar bien, pero era como listo. No, ya lo siento, ya de acá todo va a mejorar. Y era en verdad un progreso mínimo, o sea, obviamente la recuperación fue de meses. Pero pues yo en el momento en que ya pude sentirlo, ya, listo. Ya después de eso era como empezar a hacer terapia, ejercicios de estiramiento. Y ya cuando veía que podía empezar a hacerlo, perfecto, listo. Luego caminaba coja, pero pues sí que, o sea, ya podía caminar. Así me tocara coger por Exacto. todo el lugar, ya podía caminar y era, pues obviamente le da a uno más independencia, todo, ¿sí? Entonces, digamos, y ya, o sea, genuinamente que uno siente esos pequeños pasitos, como mejor dicho, el cielo bajó y me dio la mano.
Y es que siento que eso confirma lo que ya hemos dicho varias veces, que es la decisión, ¿sí? Si, por ejemplo, volvemos al tema de las deudas, y de hecho, pues muchas personas que se dedican a ayudar a otros a salir de deudas es como celebrar los pequeños pasos, ¿no? Qué sé yo, estoy endeudado en 5 tarjetas de crédito, pagué la deuda de una tarjeta, pues eso es un logro gigante. Y ahí está la decisión, en yo me voy a fijar en, mira que ya finalmente logré salir de esta tarjeta de crédito y lo celebro, o decido decir, ah, pero todavía me faltan 4. Me faltan 4 y no es lo único, me falta además lo otro, si sé más, ¿sí? Ajá. Que Sí. pasa también como cuando uno, o sea, uno le da una gripa horrible y uno el primer día que ya amanece un poquito mejor, uno puede decir, ah, pero todavía no estoy bien, todavía no puedo salir a trotar al parque como lo hago siempre. O puedo agradecer, que eso es un tema muy importante, la gratitud, puedo agradecer que estoy ese 2%, 3% bien. Y ahí es donde siento que es muy importante como esa capacidad de decisión que tenemos, porque como bien Pablo lo decía, a veces no es que ya cambié toda la situación o que ya cambió toda la situación, ¿sí? Solo estoy un 2% mejor, o sea, ya puedo volver a sentir el dedo, no lo puedo mover, pero al menos ya lo puedo volver a sentir y agradezco por eso, me siento bien por ese progreso o digo, sí, pero pues es que mira, todavía no lo puedo mover, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a nosotros a decidir en qué estado queremos estar. Y creo Lo que que, pasa es que, perdón, sí, que yo siento que a veces cuando es físico, como cuando uno tiene una gripa horrible y luego ya puede respirar, uno se siente mucho más agradecido y uno siente el progreso porque obviamente lo del cuerpo es incómodo, ¿cierto? ujú, En todas las otras historias de la vida, uno le puede echar mente y contarse una historia terrible, lo que tú dices, elegir ver el panorama más negro. Lo que pasa es que con el cuerpo, como es cuestión de tanta incomodidad o de dolor físico, ahí sí uno empieza a decir como no, o sea, ya siento un poquito de alivio, siento un poquito de alivio porque es esa sensación genuinamente de alivio. Las otras cosas, como todo es de la perspectiva que uno le ponga, aunque con el cuerpo uno también puede ser negativo, pero pues claro. digo, uno siento que lo siente más porque uno lo siente físicamente, ¿cierto? Con las otras cosas es puramente, entonces ahí sí que es pura perspectiva. Y pienso Sí. también que, como siguiendo en esa analogía, es como cuando uno decide ir a subir una montaña, ¿sí? Subir una montaña no es fácil, más si uno no, pues, no está tan entrenado para eso, porque uno hay momentos en que se siente cansado, hay momentos en que uno, ah, es como, ¿por qué me metí en esto? Sí, y por eso siento que a veces también es tan importante es voltear a mirar abajo todo lo que ya he subido, ¿sí? Ujú. Y es eso, es como fijarme en ese progreso, en todo lo que ya he logrado, en reconocerme ese pedazo, en vez de estar pensando en, uy, mira todavía todo lo que me falta para llegar a la cima. Que además, ¿qué pasa en el día a día? O sea, si ustedes piensan, uno, ¿qué es lo que más ve cuando va subiendo una montaña? O Pues sea, yo, lo que le falta por llegar. yo siento que lo que uno más ve es el piso, ¿sí? Sí, yo iba a Sí. decir el pasto, El sí. pasto, el piso, es por donde estoy caminando. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Pues que desafortunadamente, a menos que, pues, no sé, te subas unos buenos metros, que cambie la calidad del piso, pues el piso es muy parecido en todas partes, ¿sí? Y entonces uno puede tomar el enfoque de sigo viendo el piso, sigo en la misma, pues es que igual sigo endeudado, o sigo, no, es una enfermedad tras la otra, o es un man tóxico tras otro, ¿sí? Es el piso, que es muy parecido, o puedo decir, momento, va a parar un segundo y miro para atrás y es como, ah, wow, miren la vista, ¿sí? Mira todo lo que he logrado subir y que, no, y que ya llegué a la cima, pues no, pero he logrado un montón y creo que ahí es esa decisión, es precisamente esa decisión de, sigo mirando al piso hasta que llegue a la meta y cuando llegue a la meta y sí me permito mirar todo lo que logré, que pues luego es más difícil, o de vez en cuando voy mirando como, ah, mira todo esto que ha avanzado. Y eso también esa es la decisión. Sí. Sí. De hecho, ese ejercicio hace poco lo estaba haciendo conmigo misma. Recuerdo que hace un tiempito no tan lejano pedí una cita con mi terapeuta y justo yo estaba en un estado de esos en que solo veo el punto negro y le decía es que llevo años tratando de mejorar esto y de que esto avance y que esto progrese y nada. Bueno, eso que justamente estoy sentada en la víctima, pobre de mí, nada me ha funcionado, ¿cierto? Y de pronto empecé a hacer justamente ese ejercicio de ver qué es todo lo que sí he avanzado y sí he progresado en este último tiempo. Y,
y me puse a pensar en mis relaciones, he mejorado, en mi autoconocimiento he mejorado, cómo era mi relación conmigo misma hace 10 años. En mi, no sé, en mis estudios he progresado con respecto a lo que era hace 10 años, en mi relación con mi hija he mejorado en lo que era hace 5 años y como que empecé a mirar como diferentes aspectos de mi vida y me empecé a dar cuenta que pues, había habido una transformación muy increíble, pero yo seguía empeñada como en ver solo el puntico, esa situación específica en la que de pronto todavía no había despegado o no había despegado como yo quisiera. Entonces, eso me estaba manteniendo en ese estado de infelicidad, ¿cierto? O de amargura. Entonces, eso que dice Marisa es muy importante, es cómo hago para voltear atrás y celebrar y reconocer los progresos que sí he hecho. Y eso pues es una cuestión nuevamente de decisión. Me pongo los lentes y decido ponerme a ver lo que sí he avanzado y sí he progresado, porque yo estoy segura que todas las personas que estén escuchando este podcast o lo vayan a escuchar alguna vez han avanzado, así sea un poquito en algún área de la vida en los últimos tiempos. Entonces también es cuestión de cómo también reconozco eso, lo celebro, me enfoco, porque además hay algo bien importante y es que, como dicen algunos mentores, el éxito llama éxito, ¿no? Entonces, cuando yo me reconozco y veo que he sido capaz de cosas, que he logrado cosas, que he progresado, me empiezo de alguna manera a sentir exitosa y eso de alguna manera como que me empodera mucho más, me sube mi estado vibracional y así que por ley de resonancia, eso va a hacer que yo también empiece a atraer más de eso o a manifestar más de eso en mi vida. Entonces, por eso es que muchas veces dicen dinero llama dinero o éxito llama éxito, y es porque cuando uno empieza a reconocerlo y a vibrar como en eso, a situarse en ese estado vibracional, pues más de eso empieza a aparecer en la realidad de uno. Entonces, por eso para mí también es como muy importante hacer un momento esa pausa, hacer el ejercicio, reconocer, celebrar, porque eso sí o sí te va a subir, te va a empoderar, te vas a sentir más capaz, más merecedor, más como todopoderoso de alguna manera, y eso va a hacer que puedas seguir creciendo, avanzando, progresando y logrando cualquier cosa que uno se proponga, pero disfrutando el camino, ¿no? Porque no, nuevamente no es la meta, sino es el estado en el que yo voy transitando el camino. Sí, yo quería, antes, a ver, ya ahorita que estamos hablando de perspectiva y todo eso, y antes Marisa estaba hablando de las películas, que digamos, ese es un súper ejercicio, pero hay un ejercicio que yo hice hace unos años, que si no estoy mal lo hice como parte del libro de trabajo del libro de Relaciones de mi astral, que me hice ese libro de trabajo completo, yo llegaba todas las noches a hacer el siguiente ejercicio. Em, que era uno que a mí me pareció súper interesante y es como, ¿cuál es una situación que uno esté teniendo en este momento? Listo, escríbela. Y entonces uno la escribe y luego decía, listo, ahora escríbela como si fuera una película de vaqueros, pero genuinamente escríbela, ¿sí? Como cuál es la fórmula de una película de vaqueros. Llega esta persona, sí, entonces tienen el duelo o lo que sea, o en general hay un bandido y están persiguiendo, listo. Ahora escríbela como si fuera una película de brujas, ahora escríbela como si fuera una de extraterrestre, ahora escríbela como si fuera una comedia romántica. Y la diferencia es que, digamos, la historia en teoría, no sé, digamos, fulano me dijo, tenemos este problema entre los dos, este del conflicto, no sé qué, pues es la misma. Pero digamos, la forma de verla y la perspectiva cambia en el sentido de que uno logra ver que mucho de lo que uno le está poniendo, uno se lo está poniendo a la historia, ¿sí me entienden? Y también diferentes cosas, por ejemplo, no, en esta película de brujas, pues esta persona es la bruja malvada, em, es la bruja malvada, está, no sé, es malévola, es todas las cosas, quiere hacerme daño. Pero no sé, en esta película de extraterrestres, la verdad es que esta persona simplemente es una persona que viene de otro planeta, que no conoce el mundo como yo lo conozco, que tiene una experiencia de existencia completamente diferente a mí. Ahora, en la película de vaqueros, lo que pasa es que esta persona viene pues de una situación en la que viven muy rudimentariamente y no sé, fue criada después de la muerte de su padre o algo, no sé, bien trágico, ¿sí? Y entonces a uno ella empieza a ver como, bueno, o sea, lo que pasó en sí es lo mismo,
pero como yo lo estoy viendo, puede ser completamente diferente. De la misma forma, digamos, el protagonista, bueno, si esta fuera una película de extraterrestres, en este momento el protagonista haría esto y esto, pero si esto fuera una película romántica, este es el momento en que el protagonista, que soy yo, em, va a tener su revelación, así que entonces va a darle como el giro a la historia, demás. Sí, y ahí también entonces yo veo, bueno, o sea, yo estoy encasillada en que soy esta persona o la amiga a la que no le pasa nada o la víctima o no sé, o cualquier otra cosa, pero pues en verdad podría ser, no sé, el héroe de esta película, em, podría ser yo el alien protagonista, dependiendo cuál sea la película de aliens que uno haya escrito, podría ser yo la sujeta de la película romántica que va a tener y digamos la forma en que se comportan todos sus protagonistas, la forma en que resuelven sus problemas es diferente. Y entonces no solo le da una perspectiva de todas las personas que uno podría hacer, todas las formas en las que uno podría resolver los conflictos, todo, sino es como perspectivas completamente diferentes de uno, de todos los papeles en la historia, de todas las dinámicas, de todas las razones por las que pasan cosas en una historia o pueden pasar, ¿cierto? Entonces, pues es interesante y eso no solo es un ejercicio de sentarse a pensarlo, sino genuinamente escribirlo, porque cuando uno lo está haciendo y empieza a decir, bueno, ¿cómo es que funcionan, digamos, las películas de vaqueros? Bueno, usualmente esta persona tiene una historia más trágica, usualmente esta persona tiene una perspectiva muy diferente, usualmente. Y entonces ahí uno empieza genuinamente con un poco de desapego a encasillarlo, simplemente a intentar hacer que la situación que uno está trabajando como pueda meterse en esta película, como si genuinamente uno fuera a escribir la película. Y después Sí. cuando uno las lee todas ahí sí se da cuenta como de eso. Y bueno, no sé, se me hizo que para mí en ese momento fue un súper ejercicio. Y me haces también pensar en esta película que se llama I Feel Pretty. No me Ay, acuerdo, sí, qué gran película. no me acuerdo De ni con cómo se llama la actriz. Bueno, no sé, Amy Schumer. que es con Amy Schumer, que es una mujer que está precisamente en su silla de víctima porque no tiene el cuerpo que quiere. Es muy basado solo como en el físico, pues digamos que Sí. lo que la complejaba a ella era su físico, que no era cuerpo de modelo. Y un día seguramente se la han visto y si no, pues es una película interesante, porque Y entonces es llega, chistosa. es súper chistosa. Y entonces un día se pega en la cabeza y cuando se despierta, ella se empieza a ver con el cuerpazo de modelo. Y no cambia absolutamente nada, todo el mundo la sigue viendo a ella igual, solo es ella que tuvo un rayón y entonces se ve diferente y a partir de eso empieza a percibir su vida diferente, empieza a ver oportunidades donde no veía antes oportunidades, empieza a lograr cosas que antes creía que no eran posibles. Incluso ella decía, no, pues es que alguien con mi físico no va a conocer una pareja con estas características, pero todo era una cuestión de actitud y en ese caso, debido a ese rayón que tuvo ahí en la película, ella decide experimentar su vida de una forma diferente. Y es como un poco todo lo que hemos dicho, es como cómo me saco, me paro de esa silla de víctima y me siento en la que sí quiero estar y empiezo a actuar diferente, empiezo a tomar decisiones diferentes y realmente llego a ese estado más de felicidad, ¿no? Porque estoy viendo la vida de otra forma. Y Sí, algo que no total. quiero que se nos quede sin hablar, como para finalizar, es todo el tema de la gratitud, que yo sé que podríamos hacer un podcast entero a partir de esto, una serie de episodios a partir de eso, que yo creo que haremos algún episodio acerca de la gratitud específicamente. Pero, ¿qué hace la gratitud? La gratitud nos ayuda a coger esa perspectiva como un poco más neutra de la vida, ¿sí? De decir como si ahorita mis finanzas no están en lo mejor, pero también puedo agradecer por este montón de cosas que sí tengo, ¿sí? De O pronto porque el hecho de que ahorita no están mejor también me hace ver que como que es un contraste con todos los otros tiempos en que estuvieron tan bien. también, exacto. O sea, también es una posibilidad. ¿Cuál es como la clave de la gratitud? Porque, pues no sé, muchas veces, no sé, uno cuando era chiquito y le daban un regalo y la mamá le decía, acuérdate de decir gracias, y entonces uno, ay, gracias. Pues eso no es gratitud, eso es repetir la palabra gracias, ¿cierto? La gratitud es un sentimiento, eh, pero uno se puede inducir un poco a ese sentimiento, que creo que es como también ese poder que tiene la mente, y es ver cómo, por ejemplo, yo quiero agradecer por,
no sé, por cualquier cosa, porque, por ejemplo, cuando hablábamos lo del progreso, del progreso a nivel físico y todo eso, como quiero agradecer porque hoy me duele un poquito menos que ayer, ¿sí? Y agradezco por eso porque realmente lo siento. Eso me permite experimentar este día de una forma diferente, me permite no sé, relacionarme con los demás de una forma diferente, me permite poder, no sé, sentir menos dolor, como realmente uno poder conectar con ese sentimiento de la gratitud a partir de muchas veces lo que digo, por eso la mente, uno a partir de ponerse a pensar como, bueno, ¿por qué estoy agradecido con esto? ¿Sí? Yo digamos algo que sea, sé que en otro episodio hablé de un momento en el que usé mucho la gratitud cuando me despertaba y estaba en la inmunda. Ujú. Digamos, yo para mí lo que hacía, porque a mí no se me daba natural y yo sé que a veces uno puede ser como, ay, sí, bueno, tengo dedos, lo que sea. Sí, de Como acuerdo. gracias, gracias. Pero como era para mí que se volvía relevante, como que lo sentía. Es como yo decía, listo, gracias por mis manos, pero no era simplemente decir gracias por mis manos, era, digamos que yo pensaba, hay gente afuera genuinamente que no tiene manos o que no tiene una mano, que no sé, que de pronto nació así o la ha perdido y le ha tocado reinventar cómo maneja toda su vida, le ha tocado esto. A mí no me ha pasado nada de eso, para mí ha sido fácil, yo las tengo acá y puedo hacer las cosas con la mayor facilidad. Nunca ni siquiera me he cuestionado si puedo agarrar algo, si puedo hacer esto, si me puedo vestir así, nada. Entonces cuando uno empieza a ver la posibilidad, porque es que genuinamente uno podría no tener todo lo que tiene, De acuerdo. ¿sí? Todo lo que uno ha presentado. Cuando empiezo a verlo como que es algo real, como que realmente hay gente afuera que vive así, sin una mano, sin un, no sé, ojo, sin el sentido Del olfato. del olfato, sí. Entonces ahí uno dice, ah, no, o sea, genuinamente desde el corazón en la vida real aprecio que yo lo tengo, ¿sí? Y no sé, y hay gente que vive también, y yo sé que suena un poquito cursi, pero hay gente que vive sin amor, hay gente que vive amargada todo el día, hay gente que vive esto, y entonces ahí es cuando digo como, ah, no, o sea, en verdad estoy agradecida de que ayer tuve la mejor tarde y me reí como una boba, pues. Sí, no es simplemente como, sí, sí, bueno, pues la pasamos bien. Gracias por eso. No, es como genuinamente podrías vivir la vida completamente opuesta y estás teniendo lo que tienes, sí, digamos las partes del cuerpo, yo sé que y lo que uno tiene en la casa y la comida son cosas que uno tiende a dar tan por sentado y lo que tú dices, y uno puede decir gracias, pero uno no lo está sintiendo en el corazón hasta que uno se pone en una situación en la que dice como, no. Y me haces pensar, qué pena, hoy estoy en modo películas. En una gran película, por supuesto, ustedes la han visto 1500 veces. Cuestión de tiempo, por supuesto. O sea, si no se han visto esa película, paren este episodio y vayan a verla. Eh, Porque es ese cambio de perspectivas, como yo puedo vivir un día normal, ¿sí? Un día como cualquier otro, perdón, viendo las cosas negativas, viendo, me tocó hacer fila, me tocó coger el Transmilenio lleno, bueno, obviamente no es en Colombia, pero pues no importa, cualquier cosa. Y luego es como esa decisión de voy a volver a ese día como si tuviera la opción de revivir como los mejores momentos, o bueno, no sé, como desde esa O lo que perspectiva. él decía es, ahora que ya sabes lo que pasa, sí, que es Sí, normal, lo que pasa todos los sí, días en esta exacto. nada. Pues ahora vívelo como sin el estrés de, uy, ¿será que esto? ¿Será que? Sino simplemente estando ahí. Exacto, como estando ahí, y creo que es que eso es lo que le permite también, como si yo hubiera tenido la opción de elegir volver a ese día, es porque pues seguramente hubo cosas positivas en ese día, ¿cierto? Uno no querría volver al peor día de su vida, pero si uno tiene como esa perspectiva todos los días, le ayuda a ver como que no todo es malo, que ese día también tuvo sus cosas buenas, y creo que eso es como, si uno quisiera ver como la gratitud con sus ojos, es eso, es como yo puedo realmente hacer ese cambio de perspectiva y ver lo bueno en lo ordinario, ver lo bueno en lo cotidiano, en lo que pasa todos los días. Y eso es lo que me permite también estar en ese estado como de felicidad. Sí, totalmente. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de muchas cosas en este episodio acerca de la felicidad.
Cosas importantes que yo creo que nos podemos llevar de este episodio. Número 1 es como no confundir la felicidad con el positivismo tóxico, ¿sí? Entender que la felicidad es tanto una decisión como un estado, ¿sí? Que hay cosas que podemos hacer para quitarnos la felicidad, sí, entonces debemos evitarlas, como es el rodearnos de cosas negativas, el escuchar noticias, el escuchar cosas que no están en nuestro control, y también el seguir posicionándonos en esa posición, perdón la redundancia, de víctimas, ¿sí? Que eso nos quita la felicidad. ¿Y cómo podemos, qué cosas podemos hacer para poder estar en un estado de felicidad con mayor facilidad? Pues número 1, tomar la decisión de hacerlo y pararme de esa silla de víctima y sentarme en mi trono empoderado, o como decía Clarice, de ver cómo yo soy el protagonista o la protagonista de mi película y ver cómo puedo cambiar la narrativa y ver las cosas de una forma diferente. Y pues por supuesto fijarnos en el progreso, ver todas las cosas que sí hemos logrado, no quedarnos viendo al piso o viendo allá la meta a lo lejos que está. Y pues por último, la gratitud. Entonces, pues esperamos que puedas poner en práctica algunas de estas estrategias y nos cuentes cómo te va también, y que pues por supuesto también si sientes que hay algo que tú has hecho que le ha servido a los demás, que te ha servido a ti o que sabes que le ha servido a los demás, pues obviamente que nos lo dejes saber. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con aquellas personas a quienes creas que le puede servir. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @senderoencantado. Te esperamos en un siguiente episodio.